dejamos por un lado el espectáculo, por el momento. Dejamos por un lado el espectáculo y nos vamos a meter en temas más vinculados a la salud, porque nos han venido a visitar, sí, dos profesionales que están trabajando de un tiempo a esta parte en lo que es el Grupo Bariátrico del Oeste, ¿no? Por un lado el doctor Marcelo Faji y también María Inés de Mateis, que es la coordinadora del Grupo Bariátrico del Oeste, que ahora ellos nos van a recordar de qué se trata. María Inés, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir ante todo. Buenos días, muchas gracias por recibirnos y muchas gracias por la invitación. Por Sumamente favor. Importante para nosotros poder transmitir nuestro trabajo y nuestra tarea diaria. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo Gracias estás, por venir. Eduardo? Gracias nosotros desde GBO por estar acá. Bueno, un trabajo ya de años, ¿no? Sí, tal cual. Más de 10, Más de 10. 11, 12 años ¿Cuándo, en camino. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una pequeña retrospectiva y después nos metemos en la actualidad. ¿De cuándo iniciaron y por qué? ¿Se empezaron a conformar como grupo? Mira, iniciamos a fines del 2010 aproximadamente con la creación del grupo a iniciativas de una de las nutricionistas, Rosana Siglieri específicamente, que un día me cruza en los pasillos del sanatorio Chivilcoy, muy entusiasmada porque había estado haciendo un curso de nutrición en cirugía bariátrica. Y bueno, y ahí me tira la idea de armar un grupo en nuestra ciudad para dedicarnos específicamente al tratamiento quirúrgico de la obesidad. Bueno, de ahí arrancó todo. Se fue sumando gente, por supuesto. Somos un equipo multidisciplinario ya desde ese momento. Hoy en día es un grupo ya bastante bien conformado, con localidades cercanas a las cuales asistimos habitualmente a atender y donde están equipos individuales de cada ciudad. Nuestra primer cirugía se realizó en noviembre del 2011. Una recordada amiga que nos vino a visitar por su problema de obesidad. Y bueno, y a partir de ahí comenzó este camino que hoy, a 14 años aproximadamente de esa fecha, nos mantiene vigentes y muy conformes, muy contentos con todo el trabajo realizado hasta acá. Y bueno, y eso es lo que venimos hoy a exponer un poquito. Bien. Inés, ¿y cómo es el trabajo de la coordinación ante este equipo multidisciplinario? Bueno, precisamente es un rol que ayuda y acompaña a todos los pacientes, y en realidad mi rol es el nexo entre los profesionales. Yo soy licenciada en nutrición, pero acá ejerzo como coordinadora. Bien. Entonces ese rol ayuda a acompañar en todo lo que tiene que ver con las etapas que tiene la cirugía bariátrica, que siempre decimos que son 3: antes de la cirugía, intraquirúrgica y posquirúrgica. En cada uno de esos procesos estoy para acompañar al paciente, guiarlo y ver todo lo que necesita para poder llegar a la cirugía. Y en relación a aquello que necesita, ¿sí? Nutrición, digamos, la Sí. parte, digamos, del doctor que es la cirugía, pero ¿qué más involucra? Bueno, perfecto. Hay distintas especialidades. Está conformado por cirugía, por nutrición, psicología, Claro. endocrinología, y después están los anexos, que llamamos nosotros como la parte de neumonología, cardiología, gastroenterología, que son todas las especialidades que acompañan y evalúan al paciente en su estado previo a la cirugía. Claro, es todo, digamos, un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario verdaderamente, porque bueno, están, digamos, todas estas especialidades involucradas. Absolutamente, En lo que es y la en parte forma bariátrica. interdisciplinaria. Es decir, nos vamos relacionando y nos vamos comunicando para ir conociendo el trayecto que va siguiendo el paciente para llegar a la cirugía. ¿Y cómo se llega a la cirugía? Porque estimo, doctor, que no es esto de, una cuestión de obesidad, me quiero hacer la bariátrica y ya está. ¿Cómo es el proceso para llegar a la cirugía? Bien, generalmente los pacientes concurren a una primer consulta, digamos, con el equipo, habitualmente con el cirujano, siendo derivados a veces por el médico de cabecera, por su problema de obesidad, el cual define o decide que debería pasar por un procedimiento bariátrico, otras veces en el boca a boca, de conocer gente ya operada por el mismo problema de salud que los afecta.
En definitiva, también por publicidades de nuestro equipo, a través de las cuales nos conocen y nos consultan. Y bueno, y a partir de esa primer consulta, donde el paciente nos viene a plantear su problema que ya lleva habitualmente varios años, ocasionándole enfermedades asociadas y demás trastornos de su salud, comenzamos ya con una etapa de preparación y de evaluación del paciente. O sea, no cualquier paciente con obesidad es candidato a una cirugía bariátrica, entonces tenemos que evaluar fundamentalmente el tipo de obesidad, los trastornos asociados de salud a esa obesidad, la evaluación integral del paciente desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista cardiológico, metabólico, físico, psicológico, y a través de todo eso y de una serie de estudios asociados a esa evaluación, se llega a un resultado final donde está la aprobación de su procedimiento quirúrgico y consecuentemente la realización de su operación. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. O sea, es todo un camino Sí. que debe transitar, donde a través de eso evaluamos físicamente y psicológicamente a estos pacientes. Esa es una de las evaluaciones más importantes, porque acá tienen que asociarse a los resultados, tienen que asociarse cambios de hábitos, tienen que asociarse dejar atrás un camino recorrido con la alimentación que no ha sido el correcto, en fin, una serie de cambios que deben realizarse antes de la cirugía para que los resultados a largo plazo sean los esperados. Por eso lo que decía Inés de la cantidad de especialistas, estimo también porque por ahí con cada paciente las patologías también pueden ser diferentes. Totalmente. Digo, la obesidad dispara diferentes patologías que quizás tienen que ser tratadas antes de someterse a una cirugía o en el después también. Más que tratadas, controladas. Controladas. O sea, suponte que nos viene a ver un paciente que además de su obesidad tiene una diabetes asociada. Claro. Obviamente en esa preparación del paciente tenemos que evaluar esa diabetes en qué estado está, si realmente está bajo control, si realmente está descompensada, si hay que hacer ajustes en el tratamiento para llevarlo a una cirugía en las mejores condiciones de salud posibles. En fin, todas estas enfermedades que acompañan a la obesidad deben de alguna manera ser controladas, entre comillas, antes del proceso quirúrgico. Tienen así, digamos, les lo voy a preguntar, no sé si desde el 2011 a la fecha, ¿cuántas personas se han sometido a la cirugía? ¿Tienen una idea? Un cálculo aproximado, no los números exactos. Consultas, hemos tenido alrededor de 4.000 consultas o más. 4.000, sí. Más. Tal vez cerca de Más 5.000. también, ¿no? Sí. Y pacientes que han llegado a la cirugía, andaremos alrededor de 1.400, 1.500 pacientes operados. Ya partieron, estos años. digamos, ¿cuántos? Disculpe. Entre 1.400 y 1.500 pacientes, Sí. calculamos. 1.400. Se entiende No que tenemos ese el número exacto. Exacto. Sí, pero sí, no, por eso le pregunto un aproximado. Sí. En esto es no solo Chivilcoy, como bien dijo Marcelo en su relato, nosotros tenemos sedes de atención de GBO en ciudades como Mercedes, 9 de Julio, Saladillo, Lobos y 25 de Mayo. O sea, toda la región. Exactamente. En cada una de esas sedes tenemos grupos del mismo modo que están armados acá en Chivilcoy por profesionales de las ciudades. esas localidades. En cada una de las ciudades se armó un Exactamente. grupo de profesionales. Cuando hablamos de ese número de pacientes, son todos los pacientes, incluyendo esas sedes. ¿Se entiende? Yo lo pregunto como para tener una idea, una noción para contarle a la gente. Aunque bueno, obviamente acá no estamos hablando de un número, estamos hablando de personas. Ujú, ¿no? Exactamente. Que pueden someterse o no quizás a Bueno, una cirugía. por eso es la primera evaluación sumamente importante para ver si el paciente califica para la cirugía bariátrica o puede llevar adelante otro tipo de tratamiento. La obesidad siempre hay que tomarla como una enfermedad para controlar, absolutamente. Y la cirugía bariátrica es una técnica y es un tratamiento a seguir con todo lo que implica el abordaje nutricional, psicológico y médico. Lo que es interesante destacar acá, Eduardo, es que de este gran número de pacientes que han concurrido a una consulta para digamos, coincidir con una cirugía bariátrica, muchos de ellos no han llegado a la operación, no precisamente porque no hayan tenido la indicación de la cirugía, sino por trabas muchas veces
ocasionadas desde las obras sociales, desde las prepagas, desde algunos convenios con las mismas. O sea, hay un recorrido desde la consulta hasta la realización del procedimiento que muchas veces se ve entorpecido por cuestiones ajenas a la enfermedad. Y muchos pacientes tienen que desistir a veces de llegar a una operación por todos estos inconvenientes. Claro, ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? También está, por supuesto. Exacto. La parte burocrática que ya escapa a ustedes también. Exactamente. Por eso, hoy en día en obesidad se está buscando el dictamen de la ley de obesidad a nivel nacional. Ya está presentado el proyecto en diputados, se está estudiando, es muy probable que en el transcurso de este año sea aprobado. ¿Qué implicaría, doctor? Lo que pasa es que nosotros tenemos solamente lo que se llama la Ley de Trastornos Alimentarios, ¿sí? Que es del año 2008, donde se incluye a la obesidad, pero se la incluye de una manera bastante leve, bastante superficial, ¿se entiende? Sí. Hay que modificar esto y hacer una ley propia de obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica declarada por la Organización Mundial de la Salud ya desde hace muchos años y como tal debe tener una ley propia, ¿sí? ¿Para qué? Para que los pacientes puedan tener un mejor acceso y mayor facilidad para acceder a estos tipos de tratamientos. No solamente de las cirugías bariátricas por sí mismas, sino también de todos los inherentes a estudios, tratamientos farmacológicos, rehabilitaciones, etcétera, de estas enfermedades. ¿Se entiende? Sí. Eso no está amparado hoy por ley y ahí es donde realmente aparecen las dificultades para llegar a estos tratamientos en forma exitosa. Para destacar, solamente hay un 2% de cirugías por año de la cantidad de pacientes que realmente tienen la indicación de una cirugía bariátrica en Argentina. ¿Sí? Solamente llegan un 2% anualmente. Exactamente. ¿Por dónde se empieza, Inés, cuando llega un paciente? Bien. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es la primera consulta, generalmente con el cirujano. En realidad, a veces viene derivado por otros profesionales, traumatólogo, por ejemplo, o nutrición. Cardiólogos. Cardiólogos, también, exactamente. claro. Cardiólogos derivan muchos pacientes. Exactamente. Y bueno, hace la primera consulta con el cirujano del equipo. Y de ahí, bueno, el cirujano evalúa, ve si tiene las indicaciones, como bien decía Marcelo, para llegar a la cirugía, y ya comienza ahí la recorrida. A partir de ahí, bueno, contacto al paciente y empiezo a indicarle esa recorrida que tiene que hacer, conociendo y visitando a todos los profesionales, como dijimos, de nutrición, psicología y todos los anexos. O sea que vienen muchas derivaciones de cardiología. Sí, de cardiología, sí, y si no, como también dijimos, pueden llegar por alguien conocido que se haya operado y haya vivido la experiencia. O sea que hay consultas personales, digo, por Sí, ahí no claro. vienen derivadas de otro profesional. Sí, también. De conocer a una persona que se sometió a la cirugía y si ellos pueden tener La este posibilidad. acceso o no. Totalmente. Exacto. Sí. Ahora, mi pregunta era en relación a lo que decía el doctor, y acá se lo pregunto a los dos, ¿sí? Para que participen, interactúen. ¿Es necesariamente, también como licenciada en nutrición, ¿no? ¿Es necesariamente un trastorno alimenticio o multicausal, digamos, lo que puede provocar la obesidad? Porque uno tiende a relacionarlo, pero la persona come mucho o hace poca actividad física. Puede ser, digamos, no sé, genético. A ver, desde el punto de vista de lo que podríamos decir, definir a la obesidad, ¿sí? Desde el punto de vista médico, definir lo que es obesidad es muy sencillo, es un trastorno o una alteración entre la ingesta calórica y el gasto de energía de esa ingesta. ¿Se entiende? Sí. O sea, esa es la definición más básica de lo que es la obesidad en sí misma, ¿sí? Hay un trastorno entre lo que vos ingerís en calorías y gastás en calorías a lo largo de las 24 horas del día, ¿sí? Eso sumado en el tiempo ocasiona trastornos como la obesidad. ¿Está? Sí. Ahora bien, si vamos a los factores causales
o desencadenantes de este tipo de enfermedad, sí, ahí tenemos un listado bastante importante. María Inés puede comentarte algo al respecto, si no te lo comento yo. Sí, a ver, hay enfermedades que siempre están asociadas a la obesidad, ¿sí? La obesidad es una enfermedad crónica, ¿sí? Con lo cual, a partir de esa entidad, es como empezamos a aparecer otras enfermedades como diabetes, hipertensión, patologías a nivel respiratorio, ¿sí? Que se llaman apneas del sueño. Entonces, esto trae, o sea, la obesidad es la base y a partir de esa enfermedad empiezan a aparecer otras que nosotros las llamamos comorbilidades, que significa enfermedades asociadas, ¿sí? Bien. Y es multicausal. O sea, también acá viene el componente emocional, por eso el trabajo del bienestar emocional en la parte psicológica. Intervienen distintos, bueno, por supuesto desde el parte nutricional, el cambio de hábitos, la actividad física fundamental, otro pilar que tiene que estar en el tratamiento para que la cirugía en este caso sea exitosa a largo plazo. Sí, también la clase de vida que lleva la persona, ¿no? Exactamente, hábitos saludables. Hábitos saludables. Hábitos saludables. Que a veces, además del problema de la obesidad u otros, no vienen de la mano tampoco con el hábito saludable. Que ahí se puede complicar más. Ahí también donde puede entrar más la parte de que ustedes decían de neumonología. Bueno, no sí, sé, una persona que además de la obesidad fuma, por ejemplo. Sí, por supuesto. Tabaquismo sí, y sí. obesidad es una combinación nefasta. Es una bomba de alto poder explosivo, ¿sí? Con respecto a, para sumar algo a lo que dice María Inés, se habla mucho como factores determinantes de lo que es el entorno obesogénico. ¿Qué significa eso? Nosotros vemos que el paciente con obesidad generalmente arrastra o está rodeado de un entorno causal de obesidad. Ejemplo, la alimentación, o sea, gente que no puede disponer de una alimentación saludable, por ejemplo, por problemas socioeconómicos. ¿Sí? Claro. O sea, yo no puedo acceder a una alimentación saludable porque económicamente no me da mi presupuesto mensual para salir de los hidratos de carbono a granel. Por ejemplo. O sea, fíjate vos a dónde nos podemos remontar como factores causales. Factores, por ejemplo, de no disponer de situaciones adecuadas para la práctica de actividades físicas. O sea, no cualquiera dispone del tiempo necesario, o del lugar, o de la seguridad para una actividad física saludable. ¿Sí? El ámbito familiar donde nos desempeñamos, o el ámbito donde estamos rodeados de personas obesas, somos más predispuestos a la obesidad. Los factores genéticos asociados, si soy hijo de padres obesos, tanto mamá como papá, las posibilidades de que yo salga obeso son extremadamente altas también. ¿Sí? ¿Y sí? Factores psicosociales ni hablar, que esto es más o menos lo que estábamos comentando. O sea, por ejemplo, la obesidad es mucho más alta en países de ingresos económicos bajos, o sea, países precisamente de presupuestos anuales en salud relativamente bajos, chicos pobres, alimentación pobre, chicos ricos, alimentación a veces rica, pero que también es causal de obesidad, ¿sí? Porque está el otro extremo, ¿sí? Está el niño que no dispone de una alimentación saludable por factores económicos y el niño que dispone de manera extrema, en todo lo que es una alimentación poco saludable también. Sí. Bueno, y podemos seguir enumerando muchas otras causas más. El tema de la obesidad en la infancia es un tema muy creciendo, ¿no? En este último tiempo. Exactamente. Nosotros tenemos acá, traje unos números para no olvidarme, pero por ejemplo, te digo, en Argentina, hoy hay un 42% de niños en edad escolar con problemas de sobrepeso u obesidad. 42%. 42%. Y en obesos estamos en un 58% de obesidad en la Argentina. Claro, ¿sí? Ya superando en el mundo, en 2022, había alrededor de 1.000 a 1.200 millones de pacientes con sobrepeso o obesidad. 2022.
duplicaron las cifras que venían desde el año 1990, duplicaron. Y para el 2030 se pronostica más de 2.500 millones de obesos en el mundo. ¿Sí? O sea, es una pandemia en realidad esta enfermedad, como dijo Marinés, crónica, que significa que no tiene curación, ¿sí? Y que provoca trastornos de salud asociados, hasta 200 trastornos de salud asociados se han encontrado con respecto a la obesidad, que causan menor pronóstico de vida, menor sobrevida, calidad de vida, por supuesto, baja, y la aparición de enfermedades que en muchos casos son mortales. La verdad que había escuchado lo de la obesidad infantil, pero no pensé que estaba en estos números. Bueno, y es verdad, no todas las personas, como dice el doctor, tienen la posibilidad de acceder por cuestiones socioeconómicas, ¿no? Pero hoy también hay más posibilidades de acceder a una vida saludable, a diferencia por ahí de años anteriores, y me refiero a la parte de, no tanto de la parte de la comida, que siempre estuvo, digamos, de la alimentación, pero sí las posibilidades en cuanto a cómo hacer un ejercicio, cómo ejercitarse, los gimnasios que fueron aflorando, que antes, o sea, Claro, Bueno, eso es, digamos, entra dentro de lo que es la prevención en salud, ¿sí? En Latinoamérica, que es el continente con más alto índice de obesidad en el mundo, estos mecanismos o esta prevención no está al mismo nivel que en otros países, ¿está? Y eso es lo que estabas hablando vos, o sea, la posibilidad de acceder a una alimentación saludable, la posibilidad de acceder a la actividad física, etcétera, etcétera. Eso debe venir en todos lados desde el Estado. Claro. Desde el Estado. La prevención de la obesidad en las escuelas, en fin, es un tema para hablarlo en otro momento y con más extensión. Y lo podemos hablar. Lo podemos hablar en algún momento, ¿cómo no? Lo podemos Es plantear. un tema extremadamente interesante. Exacto, por eso cuando hablábamos de las etapas es muy importante previo la adquisición de estos hábitos de vida saludable antes de llegar a la cirugía. Claro. No es que me opero y después veo qué hago, si voy al gimnasio, si camino, si cambio la alimentación. No, esto es un trabajo que hay que hacerlo previo a la cirugía. Así no tiene sentido. Entonces el paciente va adaptándose a lo que va a ser su alimentación saludable y su vida saludable, incorporando también la actividad física fundamental. Y no quiero dejar de lado la parte psicológica, que eso nosotros, yo cuando me contacto con los pacientes siempre les destaco esos dos puntos, lo que tiene que ver con el trabajo de las emociones y con el cambio de hábitos de alimentación. Es la base, fundamental. La última pregunta que quiero hacerles, por ahora, después podemos retomar en cualquier momento esta charla porque han quedado muchas, Sí, ¿no? Como muchas puertas cosas. y ventanas abiertas, Muchas ¿no? cosas. Sí. Donde por ahí incluso se puede hacer algo más específico también, pero ¿qué pasa en el después? ¿Cómo es el después de la cirugía? ¿Qué Bueno. debe hacer el paciente? ¿Y qué le pasa al paciente luego Bueno. de la cirugía? Eh, Que se lo transmite a ustedes, por supuesto, Sí. o ustedes también a partir del control, ¿no? Seguro. Bueno, ahí dijiste una palabra que la voy a tomar y es seguir realizando los controles con el equipo, fundamental en lo que tiene que ver en la etapa posquirúrgica. Y ahí también estamos acompañando al paciente, digamos, contactándolo, pidiéndole que regrese y retome ese espacio. ¿Sí? Al principio siempre están los controles, pero a veces con el paso de los años hay como un cierto, bueno, sí, estoy bien, bajé o no volví. Bueno, la idea es esa, siempre recuperar, siempre volver al equipo y hacer los controles porque obviamente son necesarios para evaluar cuál es el estado. No solo bajé de peso, sino siempre decimos cómo está clínicamente el paciente, cómo está nutricionalmente el paciente. Claro. Entonces, ese abordaje y ese control deben hacerse. Perfecto. Con Doctor. respecto a Sí. esto, ¿qué es lo que pasa después de la cirugía? En primer lugar, es un tema que lo podemos charlar en otra oportunidad, pero en primer lugar decir que aquel paciente que pasa por una cirugía bariátrica, que tiene realmente la indicación de esta cirugía, va a tener resultados siempre superiores a cualquier otro tipo de tratamiento farmacológico, etcétera, que pueda haber realizado para ese tipo
de trastorno. ¿Se entiende? Sí. O sea, Sí. cirugía bariátrica con respecto a otros tratamientos farmacológicos para la obesidad, etcétera, todo va a favor de la cirugía. Cuando la cirugía está indicada como corresponde, los resultados son siempre superiores a realizar tratamientos médicos, ¿sí? Y lo otro, el éxito de la cirugía bariátrica no solo depende de la operación. La operación no es más que una herramienta para el paciente, así como es una herramienta darle una medicación para que baje de peso, así como es una herramienta la dieta, así como es una herramienta la actividad física. La cirugía no deja de ser una herramienta que yo te la enseño a manejar a través de una cirugía y vos vas a ser el responsable de darle el uso adecuado a esa herramienta. ¿Correcto? Siempre les doy el ejemplo de aprender a manejar un martillo. Vos te dan un martillo por primera vez y te dicen clavame este clavo de un solo golpe y te va a costar. Entonces hay que aprender a llegar a manejar ese martillo, cosa de que con un solo golpe vos puedas ponerlo en el lugar exacto. Con la cirugía bariátrica es lo mismo. Y si no se acompaña, y acá termino, de hábitos saludables, o sea, de los cambios que debe realizar el paciente en sus hábitos, y si no se acompaña de actividad física como rutina, ¿sí?, los resultados no van a ser los esperados, ¿sí? Y Esto sí, es importante sí. destacarlo. Sí, no es la operación y ya está. Hay que Exact- acompañar. Exactamente. Hay que acompañar. Exactamente. Marines, Marcelo, bueno, muchas gracias por venir. Nos han quedado un montón de cuestiones para charlar. Lo vamos a plantear en una próxima charla, si a ustedes les parece bien. Sí, Nos por ponemos de acuerdo porque también está esta cuestión de las dietas que se puede abordar, lo que dijo el doctor con respecto a cómo el Estado hoy ayuda o no ayuda, ¿sí? Obviamente a tener una alimentación saludable a partir de leyes que se aplican, leyes que no se aplican o leyes que se podrían aplicar, etcétera. También para ayudarlos a ustedes en el trabajo, ¿no? Bien. Bueno, Nos muchas gracias por Nos pueden encontrar en las redes. Sí, ¿cómo los encuentran? Como @Grupo Bariátrico Oeste o en Facebook como Grupo Bariátrico Oeste. Bueno, por ahí pueden consultar. Sí, Ante alguna exactamente. inquietud les pueden En consultar. Instagram también. Instagram Sí, también. En Instagram sí. @Grupo Bariátrico Oeste y en Facebook Grupo Bariátrico Oeste. Perfecto. Para dejar alguna consulta, alguna inquietud, acá por supuesto tocamos los temas a grandes rasgos, ¿no? Pero ante alguna Exacto. consulta más específica, Ahí ahí nos pueden encontrarlos y van a tener la respuesta debida, por lo menos la primera respuesta para, bueno, concretar entrevistas, primeras charlas, primeras Exacto. escuchas y, bueno, ver cómo se puede avanzar al respecto. Para informarse, como Claro. siempre les pedimos a los Por pacientes que supuesto. se informen. Muchas gracias por venir. Gracias Muy a amable. vos por la Gracias a vos, invitación. Eduardo. María Inés de Mateis, Marcelo Faje con nosotros aquí en la mañana del centro, Grupo Bariátrico.